Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. Durante la primera jornada de la Copa América de Fútbol 7 PC para personas con secuelas de parálisis cerebral que se está disputando en el predio de Casa Amarilla, la selección argentina se impuso por 3-0 contra el equipo de Venezuela. Los tantos fueron convertidos por Mariano Morana, Brian Vivot y por último Mario Sosa a los 25 de la segunda etapa. En el primer partido de la tarde, Brasil goleó a México por 11-1 y posteriormente Estados Unidos superó a Canadá por 6-1. Se disputó la segunda fecha de la Copa América de Fútbol 7 para deportistas con secuelas de parálisis cerebral. El equipo albiceleste se impuso a los mexicanos por 4-0. El primer gol llegó antes de que se cumpla el minuto inicial por intermedio del goleador Mariano Morana. Cuando promediaba este periodo, Rodrigo Lugrín puso el 2-0 parcial. En el segundo tiempo, Morana aumentó el marcador y Mario Sosa con un golazo puso cifras definitivas. En el primer juego de la jornada, Brasil goleó a Estados Unidos 5-0 con tantos convertidos por Renato Lima en 3 oportunidades, Mateus Calvo y Wanderson Oliveira. Cerrando la jornada, Canadá venció a Venezuela 4-0. Se disputó la tercera fecha de la Copa América de Fútbol para deportistas con secuelas de parálisis cerebral. En el primer turno, Argentina derrotó a Canadá por 1-0, mientras que Brasil goleó a Venezuela 12-0. El único tanto del conjunto albiceleste llegó a los 11 minutos por intermedio del goleador nacional Mariano Morana. Sin embargo, los conducidos por Sergio Ruiz pudieron haber ampliado el marcador en reiteradas ocasiones gracias a la ambición del equipo y las ocasiones de gol que generó a través de sus hombres de ataque Brian Vivot, Mario Sosa y Morana. En el segundo turno, Brasil siguió dando espectáculo y esta vez goleó a Venezuela 12-0. Los goles cariocas llegaron por intermedio de Renato Lima en 4 ocasiones, Guimaraes en 2, al igual que Wanderson y Claudemiro Oliveira. Completaron las anotaciones Mateus Calvo y Fabiño. En el juego que cerró la jornada, Estados Unidos le ganó a México 8-4 y se encuentra en la tercera ubicación. Se desarrolló la cuarta fecha de la Copa América para deportistas con secuelas de parálisis cerebral, en la que Argentina solo pudo cosechar un empate frente a Estados Unidos. El 2-2 final dejó al equipo de Sergio Ruiz en Holanda, pero con algunas dudas para enfrentarse a Brasil y lograr la clasificación a Londres. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del primer tiempo por intermedio de Mariano Morana, mientras que a los 13 del segundo el goleador argentino aumentó la diferencia y puso el 2-0 parcial. Pero el equipo albiceleste no pudo liquidar el partido y dejó con vida al norteamericano, que se adelantó en el campo y llegó al descuento por intermedio de McKinney, quien además sobre el final fue el autor del 2-2 definitivo. En el primer turno, México apabulló a Venezuela 10-2 con la actuación sobresaliente de Juan Montejano, quien convirtió 7 goles y es uno de los máximos goleadores del torneo, junto con el brasileño Lima. Los restantes goles aztecas llegaron a través de Samaniego, mientras que Venezuela anotó con Molina y Ortega. En el último partido de la tarde, Brasil volvió a dar espectáculo al golear a Canadá por 7-0 con goles de Mateus Calvo, Renato Lima, José Guimaraes y Wanderson Oliveira en 4 ocasiones. Finalizó la Copa América de Selecciones de Fútbol 7, en la que Brasil se consagró campeón al vencer a Argentina por 4-1. En otro de los juegos de la fecha, Estados Unidos superó a Venezuela 5-0 y se quedó por diferencia de gol con el segundo lugar. El partido entre argentinos y brasileños fue el que cortó la competencia y decretó el campeón. El conjunto nacional se puso en ventaja con un golazo convertido por Brian Vivot, pero enseguida los verdeamarelos empataron a través de Wanderson Oliveira. Pero en la segunda mitad los visitantes consiguieron la diferencia y en algunos contragolpes pudieron liquidar el partido. La goleada final llegó a través de las conversiones de Renato Lima, Fabio Bordiñón y José Carlos Guimaraes. Los argentinos acariciaron el título, pero la victoria brasileña los dejó en la tercera colocación, ya que anteriormente Estados Unidos superó a Venezuela por 5-0 y por diferencia de gol se llevó la presea plateada. Los goles llegaron por intermedio de Josh McKinney y Martel Vázquez en 2 ocasiones y de Caleb Lemons. En el primer turno, Canadá le ganó ajustadamente a México en un partido en el que ganaba por 5 goles de diferencia y terminó sufriendo tras los 4 tantos mexicanos. Daniel Montejano pudo anotar 3 de los goles y sumar 14 en la tabla general. De esta manera, Brasil se consagró campeón sin dejar puntos en el camino y con una abrumadora diferencia de gol. Estados Unidos sorprendió con el segundo lugar y Argentina completó el podio. Las 3 selecciones participarán el año que viene del Mundial de Holanda.
Antes de la entrega de medallas fueron premiados los jugadores destacados del torneo. Wilman Ortega consiguió la condecoración de Fair Play por ser el deportista más correcto. Juan Daniel Montejano fue el máximo artillero del certamen con 14 goles. Gustavo Nahuelquín fue elegido como el mejor arquero y Wanderson Oliveira fue el jugador destacado del campeonato. Con esta nueva conquista, Brasil alcanza el tricampeonato en este tipo de competencias y Argentina tendrá la oportunidad de conseguir en el Mundial la clasificación a Londres 2012. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos.